Hola, soy Sara Zurita Martínez y en esta clase estaremos hablando de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. Veremos entonces qué son los ácidos nucleicos, cuál es su estructura básica, cómo se clasifican y cómo se diferencian. Vamos a ver que los ácidos nucleicos son biomoléculas muy grandes, son polímeros de un peso molecular muy elevado y llegan a tener 5,6 por 10 a la 9 pares de nucleótidos, que es su unidad estructural. Fueron aislados por primera vez por Miescher en el año 1870 a partir del núcleo de las células de pus. Su nombre se origina del hecho de que se identificaron por primera vez en el núcleo de una célula y además tenían característica ácida. En las células se encuentran dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico o ARN. Los virus pueden tener tanto ADN como ARN como material genético. El ADN forma los genes. Es el material hereditario de las células y contiene todas las instrucciones para la producción de las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo hacia el citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteína. Existen tres tipos de ARN y los más importantes son el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. En las células eucariotas el ADN se encuentra principalmente en el núcleo, pero también existe ADN en las mitocondrias y en los cloroplastos. Este ADN de mitocondrias y cloroplastos es similar al ADN de las células procariotas. El ADN que se encuentra en el núcleo está asociado a proteínas, que son las denominadas nucleoproteínas. Estas proteínas llevan el nombre de histonas y es una pequeña cantidad de proteínas heterogéneas que también pueden estar acopladas al ADN en forma de pares. Existen otro tipo de proteínas denominadas proteínas no histónicas que también se asocian al ADN. Durante mucho tiempo se creyó que el ADN procariota no estaba asociado a estas proteínas y que estaba desnudo y disperso en el citoplasma. Sin embargo, actualmente se ha observado que el ADN procariota, es decir, el ADN de las bacterias, está asociado a proteínas no histónicas, formando una condensación llamada nucleoide, ya que ustedes saben que las bacterias no presentan núcleo. También en los virus se ha observado que hay proteínas básicas que están asociadas al ADN. En este caso, en esta imagen, vemos el ADN circular de la bacteria Escherichia coli, que es una sola molécula circular cuya circunferencia alcanza hasta 1 milímetro. Vamos a ver las subunidades o las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Estas subunidades se denominan nucleótidos. Nosotros sabemos que los ácidos nucleicos son biopolímeros o polímeros donde los monómeros son los nucleótidos. Estas unidades moleculares constan de un azúcar de 5 carbonos. Esta azúcar puede ser ribosa o desoxirribosa. En ambos casos es una pentosa, ya que posee 5 carbonos. En el caso del ARN, el azúcar será una ribosa. En el caso del ADN, el azúcar será una desoxirribosa. El nucleótido también consiste en un grupo fosfato o ácido fosfórico. Y finalmente una tercera estructura denominada base nitrogenada. Esta base nitrogenada puede ser de dos tipos, una purina con doble anillo o una pirimidina con anillo simple. Como vemos acá, vemos una
purina, otra purina con 2 anillos y 3 pirimidinas con un solo anillo. En este esquema vemos la estructura completa de un nucleótido. Vemos una base nitrogenada de tipo purina con doble anillo, luego vemos un azúcar pentosa, es decir, de 5 carbonos, en este caso es una ribosa, es decir, que este nucleótido estaría formando parte del ARN, y finalmente vemos un grupo fosfato. Esa es la estructura básica de un nucleótido que forma la acumulación o la formación de muchos nucleótidos, dan origen a los ácidos nucleicos, a los polímeros. Vemos aquí nuevamente entonces el componente de un nucleótido es una base nitrogenada que puede ser purina o pirimidina, es decir, con 2 anillos o con un anillo, un azúcar pentosa de 5 carbonos y particularmente las pentosas en el carbono 2 pueden tener un grupo oxidrilo en el momento en que se denominará ribosa, y si no existe este grupo oxidrilo, simplemente hay un hidrógeno, la llamaremos desoxirribosa. Recuerden, la azúcar ribosa se encuentra en el ARN. El azúcar desoxirribosa se encuentra en el ADN o ácido desoxirribonucleico. Y vemos el grupo fosfato unido al carbono 5 de la pentosa. Bien, en el carbono 1 se une la base nitrogenada. Recuerden que en el carbono 2 podemos tener un grupo oxidrilo en el caso de la ribosa o un hidrógeno en el caso de la desoxirribosa. Vemos el carbono 3, el 4 y en el carbono 5 la unión al grupo fosfato. Esa es la estructura de un nucleótido. Vemos acá entonces la diferencia entre una ribosa que presenta en el carbono 2 el grupo oxidrilo y una desoxirribosa que presenta en el carbono 2 un grupo hidrógeno sin oxígeno. Por eso se denomina desoxi. Bien, ribosa en el ARN, desoxirribosa en el ADN. Aquí vemos nuevamente la estructura, carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Vemos esta ribosa, que es una pentosa en el ARN, y vemos 1, 2, 3, 4 y 5 en el carbono 2. Vemos el hidrógeno, en este caso esta pentosa es una desoxirribosa presente en el ADN. Referido a las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, decíamos que el nucleótido contiene, unido al carbono 1 del azúcar ribosa, bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas, aquellas que tienen 2 anillos, como la adenina y la guanina, y las bases pirimidínicas, que tienen un solo anillo. En el caso del ADN son citosina, timina, bien, junto con el azúcar desoxirribosa y el fosfato. En el caso del ARN, vamos a ver que las bases púricas también son adenina y guanina. Bien, las purinas también son adenina y guanina. Mientras que en el caso de las bases pirimidínicas tenemos el uracilo, que reemplaza a la timina, y la citosina. Vamos a verlo un poco más adelante. Entonces, las purinas son adenina y guanina. Tiene un carbono, un anillo con 6 carbonos, un anillo con 5 carbonos. Esta es la estructura básica. 2 anillos en total las purinas, como la adenina y la citosina. Y entre las pirimidinas, que tienen un anillo de 5, tenemos la citosina, el uracilo presente en el RNA y la timina presente en el ADN. La citosina se encuentra presente en ambos,
Bien, el uracilo únicamente en el ARN y la timina únicamente en el ADN. Vamos a ver lo que es un nucleósido. El nucleósido es la unión de la base nitrogenada, bien, la estamos viendo acá, en este caso es una purina, que se une del carbono 1 de la ribosa al nitrógeno 1 de una base pirimidínica o al nitrógeno 9 de una base púrica. Bien, entonces el nucleósido es la unión de una base nitrogenada con un azúcar pentosa. Este azúcar puede ser una ribosa o una desoxirribosa. En este caso estamos viendo una ribosa que en el carbono 2 presenta un grupo oxidrilo. Como estamos viendo aquí, vemos el enlace entonces en el carbono 1 y en el nitrógeno 1 de una base, en el nitrógeno 9 de una base púrica y en el nitrógeno 1 de una base pirimidínica. Bien, vemos aquí entonces cuando aquel nucleósido que acabamos de ver se une un grupo fosfato mediante un enlace éster entre el carbono 5 de la pentosa y el oxígeno del fosfato, vamos a tener constituido un nucleótido. Bien, vemos acá un nucleósido, la base más el azúcar, y aquí vemos un nucleótido, la base, el azúcar y el grupo fosfato. Vemos acá entonces un nucleótido completo donde tenemos acá, por ejemplo, un azúcar ribosa con un oxidrilo en el carbono 2, vemos una base púrica como la adenina y el grupo fosfato. Aquí también vemos una guanina con un azúcar ribosa y el grupo fosfato. Acá vemos una acá vemos una citosina, bien, unida a la ribosa y al fosfato, y acá vemos un uracilo unido a la ribosa y al fosfato. Estas son 4 de las estructuras nucleotídicas. Vamos a ver cómo se forman estos nucleótidos. Tenemos la base nitrogenada, tenemos el azúcar, en este caso fíjense que es una desoxirribosa, ya que en el carbono 2 no hay grupo oxidrilo, y luego tenemos el grupo fosfato. Acá tenemos la formación de un enlace N-glucosídico, bien, ya que se une un grupo amino con un azúcar glucosídico, y acá se une un enlace éster, bien, donde se une el ácido fosfórico con el azúcar. Entonces finalmente tenemos un nucleótido que consiste en una base nitrogenada, una azúcar pentosa, en este caso es una desoxirribosa, y un grupo fosfato. Entonces, en la formación de nucleótidos participan un enlace N-glucosídico y un enlace éster, 2 tipos de enlace. Bien, los ácidos nucleicos están formados por cadenas de nucleótidos, es decir, un nucleótido al lado del otro formando una cadena. Estos nucleótidos están unidos por enlaces covalentes. Bien, fíjense acá entonces tenemos un primer nucleótido y tenemos un segundo nucleótido. Vamos a ver entonces que la molécula de azúcar del primer nucleótido en el carbono 3 va a realizar un enlace con el grupo fosfato del nucleótido siguiente. Bien, este nucleótido que tiene la base, el azúcar y su grupo fosfato se va a enlazar con el carbono 3 de la ribosa o de la desoxirribosa, es decir, del azúcar del nucleótido anterior. Vamos a ver entonces que 2 nucleótidos, 1, 2, quedan enlazados por un enlace a través
del grupo fosfato. Son enlaces fosfodiéster. Bien, es una unión fosfodiéster. Acá tenemos una unión y acá tenemos la siguiente unión, el carbono 3 con el grupo fosfato y luego el fosfato con el carbono 5 del azúcar. Y así sucesivamente los nucleótidos van entrando en dirección 5', 3'. Fíjense que aquí hay una dirección. Tenemos el carbono 5 libre y el carbono 3. Entonces, todos los nucleótidos van ingresando hacia el carbono 3. Bien, la construcción de esta molécula es de 5' a 3'. Lo vamos a ver un poco más adelante. Fíjense entonces que las moléculas de ADN son mucho más grandes que las de ARN, ya que poseen una estructura doble y están construidas por dos cadenas que son complementarias entre sí. Esa estructura es la que ustedes conocen como la doble hélice de ADN. Estas cadenas se enfrentan por los pares de bases que se mantienen unidos por la existencia de puentes de hidrógeno. Y vemos acá, por ejemplo, como una purina, que es la adenina en este caso, se aparea con la timina, que es una pirimidina. Bien, en este caso vemos una purina, que es la guanina, que se aparea con la citosina, que es la pirimidina. Si ustedes se fijan, en este caso, adenina-timina tiene dos puentes de hidrógeno, mientras que citosina-guanina tiene 3 puentes de hidrógeno. Esta es una regla que se mantiene a lo largo de la evolución y siempre adenina aparea con timina y guanina aparea con citosina. Esto es muy importante. Esto es lo que se denomina complementariedad de bases. Siempre A con T, siempre G con C. Vamos a avanzar entonces para ver cómo se produce la formación de nucleótidos de adenina. Lo hemos visto en otras clases, hemos hablado del ATP o adenosina trifosfato, que es una molécula que tiene energía. Esta molécula energética también tiene la estructura de un nucleótido. En este caso es un trifosfato. Fíjense que nosotros veíamos recién que el nucleótido tiene una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato, el nucleótido de adenina. En este caso vemos que el nucleótido ATP tiene una base nitrogenada, que es la adenina, un azúcar ribosa, que es una pentosa ribosa con un grupo oxidrilo en el carbono 2 y tiene 3 grupos fosfato. A esto denominamos ATP, adenosina trifosfato. Bien, fíjense que en el rompimiento del trifosfato se libera fosfato, que nos da energía. Fíjense cómo se libera energía para las reacciones químicas y obtenemos ADP o adenosina difosfato. En este caso tenemos 2 fósforos. Bien, esa es la estructura del ATP. Espero que esta clase les haya gustado. Si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas en los comentarios. Muchas gracias y no olviden suscribirse a mi canal Sara Zurita Martínez.